Bienvenidos a nuestro canal Psicología Junguiana. En el vídeo de hoy, titulado La traición como un mandato de la divinidad, Judas y Jesús, exploraremos la dimensión arquetípica de la diferenciación respecto de las expectativas familiares y sociales en un proceso de individuación, valiéndonos de la figura de Judas y de Jesús en los evangelios canónicos. Empecemos. Desde una perspectiva junguiana, el arquetipo del traicionado es esencial en el proceso de individuación. Ahora bien, existe un personaje que representa una figura aún más inquietante dentro de este drama arquetípico, el traidor. Si Jesús es el traicionado por excelencia, Judas Iscariote es el traidor supremo. Pero, ¿y si la traición de Judas no fuera un acto de perfidia, sino un mandato arquetípico necesario para la transformación y para la realización plena de la vocación? El Evangelio de Judas, un texto gnóstico descubierto en el siglo XX, plantea precisamente esta idea. Judas no es el villano de la historia, sino su desencadenante fundamental. No es un traidor en el sentido moral común, sino en un sentido más profundo, aquel que lleva a cabo el sacrificio necesario para que algo nuevo pueda nacer. En el marco de la psicoterapia junguiana, el proceso de individuación es un viaje que exige la disolución de las identificaciones previas con la psique colectiva y la integración de los aspectos más oscuros y desconocidos del sí mismo. Dentro de este drama psíquico, el arquetipo del traicionado y del traidor ocupan un lugar central, pues representan la tensión esencial entre la identidad heredada y el destino individual. El Evangelio de Judas, un texto gnóstico que desafía la narrativa tradicional, nos brinda una clave simbólica para comprender la traición no como un acto de maldad, sino como una función arquetípica necesaria para la transformación. Desde una perspectiva junguiana, Jesús encarna el arquetipo del traicionado, el que debe ser entregado para que el destino se cumpla. Su sacrificio no es únicamente físico, sino psicológico. Es el acto de rendirse al proceso de muerte y renacimiento. Sin embargo, más inquietante aún es la figura de Judas, el traidor supremo. Si consideramos la traición como un acto esencial dentro del drama arquetípico, podríamos preguntarnos, ¿Judas no es también un símbolo de la individuación? Aquel que, al renunciar a la seguridad de la psique colectiva, se convierte en el agente del cambio. Jung afirmaba que todo proceso de individuación implica una separación radical de la psique colectiva. Este acto es experimentado por el yo como una traición, pues exige la ruptura con aquello que se consideraba seguro, creencias, relaciones, estructuras identitarias. La psique tradicional, aferrada a sus valores y convenciones, juzga esta separación como un acto de deslealtad, del mismo modo que la comunidad de los discípulos percibió a Judas. Pero a un nivel más profundo, Judas no traiciona a Jesús por simple ambición o codicia, sino porque responde a una necesidad arquetípica. En el Evangelio de Judas se nos representa un personaje que no actúa por perfidia, sino por un designio trascendental. Debe entregar a Jesús para que su destino mesiánico se cumpla. En este sentido, Judas es el catalizador del proceso, el agente de la muerte simbólica necesaria para que ocurra la resurrección. La individuación, en su fase más oscura, nos enfrenta al dilema de Judas. Quien ha sido traicionado experimenta el dolor de perder aquello que creía seguro, la ruptura con los valores y símbolos que le daban sentido a su existencia. Pero solo quien ha traicionado verdaderamente, es decir, quien ha roto con la identidad heredada para seguir su propio camino, puede convertirse en el maestro de este proceso. En términos psicológicos, traicionar significa abandonar lo que ya no nos pertenece, aun cuando hacerlo nos condene al exilio y al rechazo. Este aspecto del proceso de individuación no es fácil de aceptar. La culpa y el remordimiento de Judas reflejan el dolor de la psique al enfrentar su transformación. Sin embargo, si consideramos que su papel es necesario dentro de la estructura del mito, podemos comprender que, en términos psicológicos, la traición no es siempre un acto de maldad, sino un sacrificio que permite la evolución del individuo. En última instancia, el traidor es aquel que permite que lo viejo muera para que lo nuevo pueda nacer. En la consulta psicoterapéutica, este tema surge con frecuencia en momentos de crisis en los que el paciente debe tomar decisiones que lo separan de su pasado. Puede tratarse de un cambio de creencias,
una ruptura con el linaje familiar, la renuncia a una identidad que ya no le pertenece. En estos momentos, el arquetipo de Judas se activa en la psique y con él la sombra del rechazo y la culpa. Sin embargo, si logramos comprender que la traición no es un fin en sí mismo, sino un puente hacia una nueva forma de ser, podemos integrar esta experiencia en el proceso de individuación. En última instancia, tanto el traicionado como el traidor son aspectos del mismo proceso. Jesús y Judas no son opuestos irreconciliables, sino dos caras de la misma transformación. El traicionado es aquel que sufre la disolución del yo, mientras que el traidor es el agente de esta disolución. Solo cuando aceptamos ambos aspectos de nosotros mismos podemos avanzar en nuestro camino hacia la totalidad. En este sentido, Judas no es solo el villano de la historia, sino su maestro oculto, el que nos muestra que para alcanzar la individuación a veces es necesario traicionar lo que hemos sido. Asimismo, en la figura de Jesús también se presenta esta dicotomía entre traidor y traicionado. Jesús traiciona a su familia y a su comunidad al seguir el llamado del Padre, separándose de su identidad tradicional para abrazar su destino trascendental. Al mismo tiempo es traicionado por Judas, lo que permite que se cumpla su misión en este mundo. De este modo, la traición es un símbolo recurrente en el proceso de individuación, pues tanto el que traiciona como el que es traicionado cumplen funciones esenciales en el desarrollo del sí mismo. Ambos, el traidor y el traicionado, forman parte de una unidad de opuestos, dos manifestaciones del mismo arquetipo que se expresa en su faceta activa y pasiva. La traición y la entrega son dos fuerzas que, lejos de ser irreconciliables, se complementan en el proceso de individuación. La psique humana alberga en su interior estas polaridades y solo al reconocerlas e integrarlas podemos avanzar hacia la totalidad del ser. En este sentido, la individuación no es simplemente un acto de superación, sino un equilibrio dinámico entre aquellos aspectos de nosotros mismos que la sociedad nos ha enseñado a ver como contradictorios y que el propio yo los ve como tal. Así, la figura de Judas y de Jesús se unen en el símbolo del sí mismo que trasciende la dualidad para alcanzar la plenitud. El Evangelio de Judas presenta una versión radicalmente distinta del discípulo más odiado de la historia cristiana, como hemos tenido ocasión de comentar. Según este texto, Judas no es el enemigo de Jesús, sino su discípulo más íntimo, aquel a quien el Maestro confía en el papel más difícil, entregarlo. La traición de Judas en este contexto no es una falta, sino una iniciación. En el Evangelio canónico, Judas actúa movido por la codicia y la influencia de Satanás. En el Evangelio gnóstico, en cambio, es el único que comprende realmente a Jesús y su misión. Al traicionarlo, Judas no condena a Jesús, sino que lo libera de la prisión de la carne, permitiéndole regresar a la plenitud de su ser divino. Desde una óptica junguiana, podemos interpretar esto como la realidad y la necesidad de traicionar al viejo yo, al yo identificado con el colectivo, para dar paso a una transformación. Judas encarna el papel del destructor necesario, aquel que posibilita la trascendencia. En este vídeo hemos abordado un tema complejo, pero esencial para el desarrollo personal. Si te ha resonado esta reflexión, te invito a profundizar en tu propio proceso de individuación y a cuestionar hasta qué punto las expectativas familiares y sociales han moldeado tu camino. Recuerda, el viaje hacia la verdadera identidad no es fácil, pero es el camino hacia la autenticidad y la plenitud. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Tus comentarios y sugerencias son muy valiosos para nosotros, así que anímate a dejar tus impresiones abajo. Recuerda mantener siempre el respeto y fomentar un diálogo constructivo. No te pierdas nuestros próximos episodios, donde seguiremos explorando temas apasionantes relacionados con la psicología, el comportamiento humano y la trascendencia. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento y reflexión. Hasta la próxima.